en el noticiero Estrella TV. Masacre en el sur de California. 3 niños son apuñalados dentro de un vehículo en una de las peores olas de violencia que azota al sur de este estado. Pregunta y contesta. Entre burlas y humillaciones, agentes del gobierno en México golpean a 2 jovencitos durante un interrogatorio. Conozca qué ha pasado con los oficiales. Armas de guerra del ejército salvadoreño estarían sirviendo para armar pandilleros y narcos mexicanos. Un ex militar que ahora está preso era el supuesto enlace. Donald Trump enciende nuevamente la polémica. Dice que Estados Unidos debe recibir a refugiados sirios, pero quiere deportar a 11 millones de indocumentados. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. Buenas tardes. Comenzamos con noticia de última hora. El cónsul de Guatemala en Los Ángeles, Francisco Cuevas, renunció hoy a su cargo en medio del escándalo por corrupción que sacude al país centroamericano. Cuevas había llegado al cargo en medio de protestas por su presunta vinculación con actos de corrupción y hoy dimite bajo una gran presión que justo se vuelve ahora más efervescente al darse a conocer detalles de un supuesto soborno millonario que habría recibido el expresidente Otto Pérez Molina de Joaquín El Chapo Guzmán. Más adelante en este noticiero les ampliaremos todos los detalles de estas 2 informaciones. Por ahora pasamos a otras noticias y es que los padres de los normalistas desaparecidos en Guerrero ya se reunieron con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora le envían un mensaje directo a Enrique Peña Nieto. Toda la información de esto con Raúl Rodríguez ahora mismo. Vean esto. Los padres de los jóvenes desaparecidos están listos para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y piden que sea lo antes posible. Están ansiosos por decirle sus verdades y reclamarle por sus mentiras. Queremos saber la hora y el día para estar y decirle nuevamente que mintió a los padres y mintió a México. Y es que mientras los padres exigen una investigación transparente, la reputación de Peña Nieto se sigue derrumbando. Y para colmo, el gobierno sigue empeñado en no permitir que interroguen a los militares que escoltaban a los normalistas en los autobuses. El personal del ejército estuvo en 2 de los lugares donde hubo agresiones a los normalistas, observando lo que pasaba. Nosotros queríamos contrastar esa información, eso para nosotros era importante. El informe de los expertos deja claro que las autoridades quieren esconder la verdad. Ya me cansé. Hoy se sabe que el ex procurador Jesús Murillo Caram sí fue informado por el fiscal de Guerrero sobre el 5º autobús que ocupaban los estudiantes y que iba supuestamente cargado de drogas. Los padres piden llamar a cuentas a Murillo Caram después del fiasco de su verdad histórica. Que no quede duda, hoy el Estado mexicano está en la cuerda floja. Los padres de los normalistas, supuestamente masacrados e incinerados, dicen que después de la letanía de fallas del gobierno, ya no creen en los investigadores oficiales. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Continuamos en México, en donde varios agentes del Ministerio Público de Jalisco están siendo investigados luego de haber salido a la luz pública un video donde se les ve insultando, abofeteando y golpeando a 2 adolescentes mientras eran interrogados por el robo de un teléfono celular. Según las Naciones Unidas, la tortura a menores de edad es una práctica común en México, especialmente en Jalisco, considerado el estado donde se registra este tipo de incidentes en mayor proporción. Y en más, allí en México, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Miguel Bazáñez, para tratar el tema migratorio. Peña Nieto destacó la necesidad de crear políticas que permitan una mejor integración de los inmigrantes y la importancia de construir una frontera más segura y próspera, esto a través de iniciativas compartidas en materia de seguridad y desarrollo. Por su parte, el gobernador de Texas, quien se encuentra de visita en México, también se reunió con Peña Nieto y entre los temas tocados estuvo supuestamente también el del apoyo a la comunidad inmigrante en su estado. Y una ciudadana estadounidense fue arrestada al tratar de ingresar ilegalmente a una migrante mexicana en el cruce fronterizo de Otay Mesa. Debido a su comportamiento nervioso, el vehículo donde viajaba junto a su hija fue inspeccionado por segunda vez.
encontrando así a la mujer escondida debajo del asiento trasero cerca del tanque de gasolina. Ambas mujeres fueron arrestadas y puestas a disposición de las autoridades competentes, mientras que la niña fue entregada al Servicio de Protección de Menores. Por otra parte, Donald Trump volvió a encender la polémica en Estados Unidos, pues aunque amenaza con deportar a los 11 millones de indocumentados, en su mayoría hispanos, que viven en el país, dijo que el gobierno federal debería acoger a los refugiados procedentes de Siria por razones humanitarias, como se está haciendo en Europa. Por su parte, el secretario de Estado John Kerry afirmó hoy que Estados Unidos está dispuesto a acoger más refugiados sirios para responder así a la crisis migratoria que afecta a Europa. En otras noticias, la aspirante a la candidatura presidencial demócrata Hillary Clinton finalmente ofreció disculpas por haber utilizado una cuenta privada de correo electrónico mientras estaba en el cargo del Departamento de Estado, como secretaria del Departamento de Estado. Clinton, que se negó varias veces a aceptar su error, dijo en una entrevista por televisión que lamentaba y que asumía toda la responsabilidad y que definitivamente hubiera sido mejor tener una cuenta de email para sus asuntos personales separada de la del trabajo. Esta polémica sigue debilitando a Clinton en las encuestas de popularidad. Ahora nos vamos a Utah, donde la policía arrestó a un hombre sospechoso de iniciar un incendio forestal que consumió cerca de 100 acres de vegetación en el estado. Allí ve las llamas. El individuo fue acusado de quema imprudente, invadir tierras del estado y por conducta desordenada. Por fortuna no hubo víctimas humanas o daños materiales que lamentar. Y solo 9 segundos fueron suficientes para que el piloto británico Chris Henke salvara la vida de 172 pasajeros que iban a bordo del Boeing 777, luego que uno de los motores se incendió al momento de despegar de una de las pistas del aeropuerto de Las Vegas. Henke, que fue catalogado como un héroe, dijo que se jubilará la próxima semana. Este fue su último vuelo. Y un militar retirado de El Salvador ha sido puesto tras las rejas acusado de tener en su poder un arsenal de guerra. Las investigaciones intentan determinar cuál era el destino de las armas y para ello vamos a pasar con Mélida Araniva a San Salvador, quien nos tiene los detalles del hecho. Adelante, Mélida, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Adriana, sigue el hallazgo de armas ilegales en este país centroamericano y las autoridades temen que muchas de ellas vayan a parar a manos de los pandilleros o del crimen organizado. Subametralladoras, fusiles, granadas, pistolas y abundante munición es lo que la policía encontró dentro de esta vivienda ubicada en una zona residencial de San Salvador. La casa estaba conectada con otra donde también fueron encontradas más armas de guerra. Hemos encontrado una cantidad considerable de armas y de pertrechos de uso privativo de la Fuerza Armada. El infractor de la ley resultó ser Roberto Pineda Guerra, un militar en retiro, quien fue capturado junto a su hijo. Los acusados no dieron declaración alguna, pero su defensor dijo que solo se trataba de armas para uso personal. Pues guardaba algunos pertrechos, algunas armas en desuso, otras de colección. Sin embargo, la cantidad encontrada no es permitida por la ley, por lo que las autoridades investigan si estas armas tendrían como destino las pandillas. Las que se sabe están siendo abastecidas con armas robadas del ejército salvadoreño y con las que incluso están emboscando y asesinando a soldados y policías. Pero tampoco se descarta que este arsenal iba a ser enviado a algún cartel mexicano. Y es que en el último año se han realizado varios decomisos de armas que han sido sustraídas de las bodegas del ejército, en donde militares en retiro y activos han intentado venderlas al mercado negro internacional. Este es mi reporte, Adriana. Con esto regreso la señal hacia el estudio. Buenas tardes para ti. Gracias por tu completo informe, Mélida. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa, pero al regresar, siguen los escándalos en Guatemala. Una traición al narco más poderoso del mundo dejaría en serio peligro al expresidente de Guatemala. Además, renuncia el cónsul de ese país en Los Ángeles, quien es vinculado a otro escándalo de Otto Pérez Molina. También, la policía de Texas asegura que tiene en su poder otro video que justifica los disparos que le quitaron la vida a un hispano. Y 3 niños son brutalmente acuchillados en Los Ángeles. Las autoridades buscan una explicación a este horrendo crimen. Los detalles al regresar de la pausa. Como les informaba al inicio del noticiero,
quien fuera vocero del expresidente Otto Pérez Molina y actual cónsul de Guatemala en Los Ángeles, Francisco Cuevas, renunció hoy a su cargo a través de una carta que envió a la Cancillería en una decisión que ya era esperada por muchos. Sin embargo, los motivos específicos de su dimisión aún son todo un misterio. Vamos a pasar con nuestro reportero Abel Álvarez en Los Ángeles, quien nos tiene los pormenores de esta nueva baja en la política guatemalteca. Adelante, Abel, infórmanos. Sí, gracias, Adriana. Muy buenas tardes. El efecto dominó de la corrupción en Guatemala parece que llegó a Los Ángeles, pues amanecimos con la noticia de que su cónsul, Francisco Cuevas, había renunciado. Hasta hace unas horas, Francisco Cuevas era el cónsul de Guatemala en esta ciudad de California. Envió su carta de renuncia a la Cancillería de Guatemala y aunque no será efectiva hasta que se encuentre a un sustituto, muchos estaban de acuerdo con su salida, ya que podría estar involucrado con la trama de corrupción que vive su país. Posiblemente esté relacionado, si llegó bajo protestas, posiblemente esté relacionado con ese problema. Si él no está relacionado con nada, no hubiera tenido por qué renunciar. Cuando uno tiene cola que le pisen, no tiene por qué salir huyendo. Desde que Francisco Cuevas fue nombrado cónsul de Guatemala en Los Ángeles, ha sido blanco de protestas por ser parte, para algunos, de la red de corrupción que azota al país guatemalteco. Dadas las preguntas que hay sobre qué hizo con cerca de 75 millones de dólares a los que tuvo acceso cuando fue secretario de Comunicaciones del expresidente Otto Pérez. Estas protestas también están relacionadas con su trabajo en esta sede diplomática. También la situación aquí en Los Ángeles con el consulado que se encuentra en Los Ángeles, California, también el trabajo es demasiado mediocre lo que ellos hacen con nosotros los guatemaltecos. Intentamos obtener alguna declaración del consulado de Guatemala en Los Ángeles. Sin embargo, no nos dejaron entrar ni siquiera al edificio. Lo cierto es que nuestras fuentes nos informaron que desde el pasado lunes Francisco Cuevas se estaba despidiendo de los más allegados, porque todo parecía indicar que hoy miércoles estaría presentando su carta de renuncia. Soy Abel Álvarez desde Los Ángeles, California. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel. Sabemos que has estado intentando entrevistarte con el cónsul incluso días antes de que esto ocurriera hoy, así que pues este es el hecho final, el desenlace por ahora. Pero fíjese que le sigue lloviendo sobre mojado al expresidente Otto Pérez Molina, pues aunque él trató de deslindarse y usarlo como bandera de honestidad, reportes indican que sí habría recibido un soborno por parte del capo Joaquín El Chapo Guzmán por más de $2 millones, esto a cambio de protección para resguardarse en Guatemala. Sin embargo, luego de recibir el dinero, el político lo habría traicionado y ahora la pregunta que todos se hacen es si el capo buscaría vengarse de Pérez Molina, ahora que ya no es intocable. Emilio Obando con este reportaje. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, no solamente afronta problemas con la justicia local por cometer actos de corrupción, sino que ahora su vida podría estar en peligro, luego de conocerse que traicionó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Porque ahí, de las constancias, aparece que el Chapo Guzmán entregó $1,5 millones en Guatemala a Otto Pérez Molina. Según las investigaciones, el Chapo habría pagado $1,5 millones al exmandatario como soborno a cambio de protegerlo para esconderse en Guatemala. Pero el expresidente recibió el dinero y luego lo entregó a la justicia mexicana en 1993. El $1,5 millones se quedó con las autoridades militares guatemaltecas, nunca se lo regresaron al Chapo Guzmán y nunca lo restituyeron a las autoridades mexicanas. Cuando Pérez Molina traicionó al Chapo Guzmán, era uno de los altos jefes del grupo de soldados de élite denominados caiviles, quienes han sido acusados también de colaborar con otros narcotraficantes como el mexicano Servando Gómez Martínez, líder del sanguinario grupo de caballeros templarios, quien también fue capturado. Es un señalamiento que cabría perfectamente dentro de todos los múltiples señalamientos de corrupción del gobierno del Partido Patriota y específicamente de Otto Fernando Pérez Molina, como un actor que estaba acostumbrado a tratar con estructuras criminales. Se cree que el Chapo Guzmán se encuentra en Guatemala, pero las autoridades han dado a conocer que la seguridad del exmandatario Otto Pérez Molina se encuentra garantizada. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Emily Obando. Hacemos una pausa, pero al regresar, 3 inocentes niños son apuñalados hasta la muerte en Los Ángeles. Las autoridades investigan este horrendo crimen. Además, continúan llegando miles de desplazados sirios a Europa a pesar de la crisis humanitaria que ha causado este fenómeno migratorio. Y México y Argentina empatan a 2 en un partido que de amistoso solo tuvo el nombre. Esto y más
al regreso de la pausa. En una escena de horror, 3 inocentes niños fueron acuchillados hasta la muerte en el interior de un vehículo en el sur de Los Ángeles esta mañana. Este incidente se produce en medio de un aumento exponencial de la violencia en esa ciudad. Moisés González estuvo allí y recogió el escalofriante reporte. Sin vida y totalmente cubiertos de sangre, fueron encontrados 3 niños esta mañana dentro de un vehículo en el sur de Los Ángeles. La edad es de 8 a 12 años, los niños que fallecieron porque fueron apuñalados. Al interior del auto también se encontró a un hombre consciente con una herida de arma blanca en el pecho, quien luego fue trasladado a un hospital local en condición crítica. John Sorrentino, el dueño de la fábrica que se ubica frente a la escuela, fue quien descubrió los cuerpos ensangrentados al interior del auto y quien llamó a la policía. Al principio yo pensé que se trataba de un ataque al azar, pero después cuando vi los otros cuerpos en la parte trasera del auto, inmediatamente corrí y llamé a la policía. La policía no confirmó si el adulto que fue llevado al hospital es el padre de los niños. Ya han dicho que tienen un sospechoso, pero no han dado más información. La violencia en el sur de Los Ángeles ha alcanzado cifras alarmantes en los últimos meses. Tan solo en agosto se han registrado 39 homicidios, la mayor cantidad en un mes desde hace 8 años. Me duele muchísimo porque yo los ayudaba a bajar del carro y los apoyaba que estaban formados, que se formaran para entrar. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV. Una verdadera tragedia. Pero bueno, con esto nos vamos ahora hasta San Antonio, Texas, donde la jefe de policía del condado de Bexar dijo que en base a un segundo video se confirmó que Gilbert Flores, el hispano muerto a tiros por varios oficiales el pasado 28 de agosto, tenía un cuchillo en su mano. La funcionaria no difundió el segundo video a la prensa y tampoco indicó quién se lo habría suministrado. Los policías involucrados están bajo licencia administrativa mientras concluye la investigación. Nosotros seguiremos muy atentos a la evolución de la misma. Por otra parte, continúa el éxodo masivo de refugiados sirios hacia Europa. Para aminorar los efectos de esta crisis humanitaria, países como Grecia pusieron en marcha un programa de identificación, además de ofrecerles medios de transporte adecuados para que continúen su viaje hacia el norte. Carlos Vázquez tiene el reportaje de esto. Cansados y con hambre, pero con la esperanza de empezar una nueva vida, continúan llegando miles de migrantes sirios a la frontera entre Grecia y Macedonia. Primera parada antes de viajar en tren, bus o a pie hacia Hungría. Debido a la cantidad de refugiados sirios que han llegado a la frontera, las autoridades griegas empezaron un registro de huellas dactilares, además de habilitar decenas de autobuses para facilitarles su viaje. Según las Naciones Unidas, tan solo esta semana se rompió una cifra récord, pues más de 7.000 migrantes sirios llegaron a Macedonia solo el 7 de septiembre y se espera que la cifra alcance los 850.000 para el próximo año. Y mientras en Europa el fenómeno migratorio sigue generando una crisis humanitaria de grandes proporciones, en Siria el conflicto bélico se ha cobrado la vida de 200.000 personas, entre ellas mujeres y niños. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Momento de hacer una nueva pausa, pero al regresar, en un partido no apto para cardíacos, México y Argentina cierran su etapa de preparación rumbo a las eliminatorias mundialistas. Y también entérese por qué la diabetes se ha convertido en un dolor de cabeza para los hispanos. Ya le explicamos al regresar de la pausa. Y ahora preste mucha atención, le quiero informar que la mitad de los adultos estadounidenses sufren de diabetes o prediabetes según un nuevo estudio realizado por el gobierno. También se indica que los blancos tienen un menor índice de la enfermedad que los hispanos, los negros o asiáticos americanos. La evaluación médica hace mención a una investigación previa y muestra un aumento considerable de este mal entre 1988 y 2012, aunque los números muestran que se ha estabilizado después del año 2008.
Y en otras noticias, vamos a hablarle del empate 2-2 entre México y Argentina, que volvió a ilusionar a la afición mexicana, pues los dirigidos por el Tuca Ferretti demostraron orden y amor por la camiseta. Aunque el Tri solo ha logrado 2 empates en la era del Tuca, la prensa deportiva azteca ve con buenos ojos al timonel México-brasileño, que tendrá su verdadera prueba de fuego cuando se enfrente a Estados Unidos este 10 de octubre por el boleto directo a la Copa Confederaciones, que se realizará en Rusia en el 2017. Pues desde acá, por supuesto, que les mandamos mucha suerte. Y ahora les quiero mostrar estas tiernas imágenes para despedirnos. Se trata de Gigi, una jirafa bebé que fue presentada por primera vez al público en el zoológico de Houston, Texas, y se ha vuelto la principal atracción del lugar. En el video se ve cómo su manada le da una calurosa bienvenida. Esta escena familiar ha conmovido a cientos de usuarios en Facebook y miles de visitantes del zoológico, como usted se lo podrá imaginar. Se ve pequeñita, pero muchos me dicen que es hasta más grande que yo. Pero bueno, muy tierna igual. Gracias, amigos, por acompañarme en esta tarde. Los espero mañana. Tengan todos una feliz tarde.